Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? ¿Todo bien con ustedes? Ya estoy en mi oficina nueva, una nueva etapa de mi vida. Muchas cosas han cambiado, pero la gran mayoría siguen igual. Estoy pensando en cambiarles el nombre de capital humano a otra cosa. Cambiarnos el nombre de capital humano a otra cosa. Porque siempre que digo capital humano me incluyo. Al final de cuentas soy del materialismo dialéctico, entonces me incluyo en este colectivismo. Buenos días, Carla, Lorena, ¿cómo están? Roberto. Cool. Vamos a ver qué está pasando con el mundo, que ya tengo rato de no hacer un review de noticias. Eh, Empezando por noticias, bueno, desde la óptica local hacia lo internacional, que es lo que me gusta empezar a hacer. Reforma ha continuado haciendo este trabajo y me parece muy importante de recordar los números totales. Vean esto, vamos a llegar a 100 millones de contagios. Qué interesante, ¿no? O sea, creo que va a ser estos números que hay que celebrar como el primer millón de followers o el primer billón de Jeff Bezos o, ¿sabes? O la primera vez que un billonario se va a vivir a Marte. Son cosas que hay que celebrar como 100 millones de casos de la pandemia en el mundo. México nada mal, de esos 100 millones tiene casi 2 millones de contagios, obviamente un país sumamente grave, 150,000 muertos en México, realmente una tragedia. Y lo digo realmente con la mano en el corazón porque sí me parece algo sumamente trágico. Y a la vez recordar que este todavía es el trasfondo principal de este año. Por más que ya existan vacunas, el proceso, cómo se está haciendo tanto la distribución como la aplicación de las vacunas me parece aún sumamente, por lo menos ineficiente y cuestionable. Está todo este tema de abrir el acceso a las vacunas a la iniciativa privada, lo cual, a ver, pues digo, lo que tienes que cuestionar es por qué esta gente tiene dinero y los otros no. O sea, si fuera realmente un tema de mérito y dijeras, no, pues que tienes dinero porque lo mereces y los que no tienen dinero no lo merecen, pues sería justo. Pero la verdad es que pues la gran mayoría de las fortunas se han construido de maneras ilegítimas. Entonces, hacer que la gente tenga acceso a la vacuna por dinero, pues valida la ilegitimidad de su propio poder adquisitivo y a la vez le da algún tipo de consolidación a la división completamente desleal de riqueza. O sea, ¿qué culpa tiene ahorita un niño de 3 años que nació en pobreza extrema que no pueda tener acceso a la vacuna? ¿No? O sea, es bastante raro por lo menos. Pero pues así no funciona el mundo todavía. Vamos a ver, hay muchas cosas pasando, hay muchas cosas cambiando, entonces vale la pena seguir pensando sobre el tema. Eh, en otras noticias que me gustaría revisar acá de Grupo Reforma desde el lado internacional, que bueno, que la verdad es que la vamos a ver en muchas otras fuentes, pero si quieren, ahorita lo revisamos. Primero es muere el ministro de Defensa de Colombia a causa de coronavirus. No solo esto, pero sino el presidente de México tiene coronavirus, AMLO, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que también es un caso pues, grave, o sea, no es la primera figura pública de cabeza de Estado que es contagiado. El Inglaterra lo tuvo, Bolsonaro también lo tuvo. O sea, pues es algo complicado, ¿no? Trump también inclusive. Dicen que los síntomas son leves y que le está pasando bien. Obviamente esperamos que se recupere. Ningún ser humano normal le desearía la muerte a cualquier otra persona por causa de una enfermedad. O sea, son un sociópata pensaría de esa manera. Ojalá y realmente se recupere. Ojalá y esto también le traiga otro tipo de cordura y interpretación sobre la seriedad del asunto y que lo pueda tomar en serio y que pueda hacer algo al respecto, ¿no? El ministro de Defensa de Colombia pues ya no tuvo la misma suerte, ¿no? Que en paz descanse. Ojalá y su familia encuentre algo de consuelo en estos momentos y que pues la gente pueda aprender. Eh, Otra noticia interesante del país es esta, ¿no? Se planea, según el Fondo Monetario Internacional, se estima una recuperación del 4.1% para Latinoamérica y Caribe. Aquí hay algo, digo, lo de la desigualdad ya lo veríamos platicando prácticamente a diario, ¿no? Ah, bueno, sí, Carlos Slim, también uno de los hombres más ricos del mundo, el más rico de México, también tiene coronavirus. Y les digo una estadística sumamente descorazonante, lo estaba leyendo ayer sobre Brasil. Una persona negra y pobre tiene 40% más de probabilidades de morir que una persona blanca de coronavirus.
Y obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la genética, ¿verdad? No tiene nada que ver con la genética, tiene que ver solo con las condiciones materiales. Pero en este sentido de la recuperación económica, o sea, realmente lo raro de esto es, el estudio que leí es que las personas más ricas del mundo, pues, obviamente crecieron su riqueza en trillones de dólares, ya habría que hacer el corte de, o sea, si estás hablando del 1%, del 0.1%, del 0.10001%, para ver qué tanto crecieron, pero a grandes rasgos a la gente que tenía dinero le fue muy bien durante la pandemia y a la gente que ya tenía problemas financieros les fue muy mal en la pandemia, sumamente mal. No solo eso, sino que dice que retrocedimos cerca de 10 años en el asunto de pobreza, desigualdad y empleo. 10 años. Y vamos a tener una recuperación de 4.1% este primer año. O sea, realmente, o sea, regresamos 10 años en la historia, pero no solo eso, porque los ricos ganaron. Entonces, hay un déficit gigantesco que volver a construir en este sentido. O sea, empieza el primero de muchos años sumamente difíciles económicamente, donde de nuevo, lo he venido diciendo, ¿no? Desaparece la clase media y la clase media es la nueva clase baja. O sea, la verdad es que recuerden esta bromita. Ustedes están más cerca de ser millonarios que Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque la clase media, o sea, el sueño de ser millonario de la clase baja cada vez es tan difícil de alcanzar como para la clase media. Y la clase alta pues ve el millonario como pues un pobre jodido. Qué raro, ¿no? Y la clase media desaparece. Bueno, desde RT, como siempre, súper divertido, bastante amarillismo, pero hay un par de noticias interesantes. Esta primera, que ahora existe también un intento de bloqueo hacia Telegram en la App Store, cuando pasó lo mismo la semana pasada con Apple, ¿no? O sea, parece que es como un bloqueo artificial porque pues, se hablaba de una de las mayores migraciones digitales de la historia de la humanidad, lo cual, digo, suena un poco escandaloso, pero creo que sucede prácticamente anualmente, estas grandes migraciones digitales. Cada vez que sale una plataforma digital nueva, la gente migra a las plataformas digitales nuevas, ¿no? Como Facebook, luego Instagram, luego TikTok. Y podrías decir, es la mayor migración digital de la historia. Y suena raro, pero también es un movimiento tan fácil, tan natural, tan instantáneo, que no suena tan complicado. Obviamente aquí lo interesante es entender pues, el trasfondo, ¿no? Porque recuerden este pensamiento fundamental. La materia prima más importante del próximo siglo son los datos. Si los siglos pasados la materia prima era el oro, el petróleo, los minerales, el cobalto para los aparatos electrónicos, la materia prima más importante para el futuro son los datos. Entonces, las plataformas digitales que logren recaudar y minar la mayor cantidad de datos son las plataformas que van a tener mayor poder económico en el futuro. Entonces, por eso es relevante esta guerra de cuál va a ser la plataforma más usada del mundo y por qué. Porque a fin de cuentas el dinero que se gana aquí es con los datos que están por detrás, con el data scraping, con los datos minados. En otro punto interesante, le están haciendo una crítica a Biden de que, pues bueno, llegó a la presidencia y una de las primeras cosas que hizo, además de las 13 executive orders que firmó, ayer hizo, bueno, más bien, legalizó o volvió a permitir la participación de personas transgénero en el ejército de Estados Unidos, lo cual dejó a los niños en Siria sumamente contentos porque la verdad es que nada es más tranquilizante para un niño en Siria que ser derretido por un misil de largo alcance dentro de su casita por una persona transgénero, porque digo, la verdad es que se siente mucho mejor que te derrita un misil lanzado desde kilómetros de distancia por una persona transgénero a que sea lanzado ¿sabes? Por un binario, ¿sabes? Heterosexual, patriarcal. Entonces es muy distinto. La verdad es que la experiencia para el niño sirio es totalmente diferente. Siento que es un paso hacia el progreso, hacia el futuro, hacia una mejora en términos de la percepción de cómo se derriten los niños en Siria. Y nada, una victoria enorme para el mundo. Me parece que esto es lo correcto, ¿no? Nada mejor que permitir que los transgéneros también derritan niños sirios con bombas de largo alcance. Me parece increíble. Eh, Algunas noticias interesantes en el mundo árabe, digo, además de que algunas cosas que están pasando terribles porque algunos países del sureste asiático están teniendo problemas graves con el manejo de crisis de COVID. Digo, México también, no me quiero ir tan lejos, pero pues es importante pensar que pues, el resto del mundo está pasando por crisis similares, ¿no? Ellos también están hablando de la caravana esta que salió de Honduras y viene hacia el norte, pero de lo que les quería platicar era de esto. Han habido manifestaciones en China este año sin precedentes, ¿no? O sea, no sé si leyeron, pero hubo un paro agrícola de 250 millones de personas en India. Y recuerden esto,
y me parece interesante ver a India como caso ejemplo. Y de hecho, estoy muy emocionado de revisar la película esta de White Tiger con Israel. Y si no la han visto, en serio se los recomiendo. Tigre Blanco, White Tiger, está en Netflix. En serio, véanla. Digo, China es un país muy complicado en el ámbito teológico porque las castas, las posiciones socioeconómicas, se validan como estas profesiones preindicadas por los dioses. Entonces tú naces en un lugar social y estás condenado y al mismo tiempo amarrado a ese estatus social el resto de tu vida. Y, y India es un país con una economía sumamente abierta, con un capitalismo bastante rapaz. Digo, Modi es una de las figuras de la derecha mundial hoy en día. Y, y si quieren ver el futuro de Latinoamérica, volteen a ver a India. Esto es lo que me preocupa. O sea, ahorita tenemos, como latinoamericanos, tenemos dos países hacia donde voltear a ver y qué es lo que queremos hacer. Podemos voltear a ver a China o podemos voltear a ver a India. Y eso para mí son las dos alternativas que tenemos en Latinoamérica. La derecha tiende hacia India y la izquierda tiende hacia China. Y lo digo, o sea, con la mano en el corazón, porque obviamente las dos tienen sus implicaciones. Yo sinceramente prefiero el camino de la izquierda, definitivamente. O sea, y de hecho conozco los dos países y conozco bastante gente de los dos países. China para mí está viviendo una situación deplorable, deplorable, de muchísima desigualdad. O sea, lo que pasó durante la pandemia, esto es el caso de que Moby vendió las mascarillas que era para su propio personal médico, la vendió a otros países. O sea, no hay ni datos de cómo les fue con la pandemia en India, porque pues, es un país sumamente complejo, demasiado vasto, demasiado complicado. Entonces, si quieren tener una visión hacia el futuro y si quieren preguntar qué tipo de futuro queremos para Latinoamérica, tenemos dos opciones. Podemos tender hacia la derecha, hacia un gobierno como el de Moby, que permite el capitalismo libertario, bueno, más que tiende a ser libertario, un capitalismo neoliberal, o tenemos el camino de China. Y pues ahí la verdad es que los datos empíricos hablan por sí solos. Para ir cerrando, Wall Street Journal tiene una muy buena noticia. ¿Qué pasó con los primeros cheques que recibieron los americanos? El 36% de la lana se ahorró, el 34% de la lana fue para pagar la deuda de bienes raíces, que esto, o sea, este dato por sí vale la pena un análisis, por lo que les había comentado de, o sea, de cómo funciona el mercado de bienes raíces y lo que creo que va a pasar con el mercado de bienes raíces por la transformación del comercio digital. Casi 20% se fue a gastos esenciales, 7% para gastos no esenciales y el 3.2% a donaciones. Háganme un favor, güey. Solo existen donaciones en países no desarrollados. O sea, los países que dependen de donaciones son países jodidos, donde el Estado está inútil. O sea, depender de donaciones para el progreso me parece deplorable, deplorable. Cuando tienes un Estado representativo que hace recaudación fiscal y la gente debería pagar sus impuestos, me parece deplorable que la clase media todavía tenga que donar. En serio, me deprime profundamente. No por esta gente, porque probablemente esta gente tiene buenas intenciones, pero ¿qué pasa cuando tienes una clase billonaria en Estados Unidos, los hombres más ricos del mundo, y todavía tienes a la clase media que recibe un cheque de apoyo y dona el 3% de lo que recibe? No me dan ganas de llorar, güey. O sea, lo que implica esto me dan ganas de llorar. O sea, que hay, por acá arriba hay 7 personas que usaron sus ganancias de la pandemia para comprarse un tercer yate que tienen parado para evasión fiscal. Y estas personas que recibieron lana y todavía dijeron, no nos tenemos que gastar todo. Igual y podemos donar un 3% para la gente que está más jodida que nosotros. O sea, este tipo de cosas, si las analizas desde una óptica global, neta, o sea, es deprimente, güey. Pero acá lo que tenemos que pensar es de que, economic recovery due to save stimulus check expected. El ahorro de esta gente, ¿se acuerdan que el 30% de los cheques se fue a ahorros, se fue a los bancos? Eso va a reactivar la economía. Oye, espérate, ¿y los primeros trillones de dólares que inyectaste a la economía que no la reactivaron? ¿Qué pasó, papá? Porque pues digo, lo que se inyectó al pico de la pirámide para rescatar a las grandes empresas no reactivó la economía. Lo que está reactivando la economía realmente es la inyección de capital que hiciste a la base de la pirámide. Pero bueno, nada nuevo, ¿verdad? Si realmente la economía se tomara más en serio y no tuviera tanta basura ideológica de promedio, la gente sería un poco más objetiva con sus análisis de realmente qué es lo que genera bienestar. Bueno, también es que ya puse mis propios sesgos cognitivos. Yo presupongo que el objetivo de la economía es generar bienestar y obviamente no. El objetivo de la economía es generar ganancias, no bienestar. Y acuérdense, si es bueno para la economía, es malo para las personas.
Qué mierda. Eh, Acá en New York Times, la verdad es que la única noticia que no está repetida de todo lo que vimos es esta, que Trump decide perdonar a Steve Bannon, lo cual está muy interesante porque su relación fue por lo menos complicada, sobre todo al final de la presidencia de Trump, y igual Trump decidió perdonarlo. Entonces aquí me preocupa un poquito, les voy a decir por qué. ¿Cuál es el problema de esto? Lo que me preocupa de la derrota de Trump, si lo quisiéramos ver así, o sea, el hecho de que Trump haya perdido este momento tan escandaloso al final de su presidencia, es que, y a ver, lo raro, tanto Hegel como Marx decían que los eventos históricos pasan dos veces. Primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Y aquí hay muchas cosas muy interesantes en esta noción de los eventos históricos que se repiten. Qué amargo mi café. Pero no tan amargo como la idea de que el fascismo puede volver. Y de hecho lo que tenemos que pensar, lo que es realmente preocupante de esto es que el próximo Hitler probablemente ya está vivo. ¿Okay? Esto es lo que ustedes tienen que entender. La próxima gran figura que puede detonar un genocidio global ya está vivo. O sea, ya existe en algún lugar del mundo. Ideológicamente ya está el camino preparado para que se dé tal cosa. Y realmente nuestra preocupación ahorita debería ser, o sea, cómo se cancela el apocalipsis. Porque, pues, y justo y me encanta, y Hegel es, ya saben, ¿no? Mi mero mero. Y de hecho su libro está aquí, justo atrás de buen Grogu, está mi Fenomenología del Espíritu. El ser humano no tiene naturaleza, pero tiene historia. ¿Okay? El ser humano no tiene naturaleza, pero tiene historia. Estas situaciones contingentes del pasado son las que predestinan o ponen las condiciones para que se materialice un futuro. ¿Okay? Y justo regresar a Biden. ¿Y por qué digo regresar a Biden? Porque pues Biden básicamente es un Obama 2.0, ¿no? O sea, vean inmediatamente, ¿no? Sí, transgéneros en el ejército, atentados de ISIS ahora en Medio Oriente y guerra los próximos 6 meses. Se los aseguro que vamos a empezar una guerra los próximos 6 meses contra algún país árabe. Eh, Esas condiciones neoliberales son justo las condiciones que provocaron a Trump. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, la gente que estaba, digamos que convencida de que Trump era su salvador y con todas estas teorías conspiranoicas y demás, para la próxima vez que se dé una oportunidad de que ellos estén en el poder, ya no la van a perder. Ya no la van a perder. Ahorita les voy a postear una carta que se escribió en un periódico austriaco cuando metieron a Hitler a la cárcel por primera vez. Y cumplió su condena y la nota decía Hitler, este revolucionario europeo, sale de la cárcel reformado, se regresa a Austria con otras ambiciones de vida y completamente transformado en su visión del mundo, poco antes del régimen nazista. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si lo vieras desde un punto de vista casi psicológico, y con esto voy a tratar de hacer el cierre, justo esa incapacidad que tiene la gente de quejarse de su realidad se transforma en esta frustración violenta. ¿Okay? Y, y obviamente, no digo de que, no, pues es que, o sea, si son pro-Trump, es que defienden fundamentalmente los valores liberales, los valores de derecha, ¿no? Que son liberales en el sentido ideológico, no estoy hablando de liberal americano contra republicano americano. Estoy hablando de que, o sea, defienden los valores de derecha de Estados Unidos, ¿no? Defienden los valores individualistas de Estados Unidos. Y no, necesariamente no, o sea, tú le preguntas a la gran mayoría de esa gente que conteste una pregunta de compás político y probablemente salen a la izquierda y ni se dan cuenta. Y les das a votar las iniciativas que trae Bernie Sanders como ingreso universal básico, como incrementar el salario mínimo, como salud para todos. Y votarían que sí. La gran mayoría de la gente en Estados Unidos votaría que sí. Pero lo que sí son es que son contra el establishment. Entonces creen que el problema es el gobierno. O sea, ideológicamente les han lavado el cerebro para pensar que todo lo que está mal en su vida tiene que ver con el gobierno, cuando realmente el modelo económico es en gran parte la causa de por qué existe una pandemia de opioides, por qué existe una pandemia de gente sin casa, porque Estados Unidos es de los únicos países del mundo que no tiene un sistema de salud público, que es absurdo, o sea, es absurdo que México pueda tener un mejor sistema de salud público que Estados Unidos. Me parece incoherente, ¿no? Pero justo esa incapacidad de gesticular su frustración con su estilo de vida y direccionarla hacia el ámbito privado y hacia el modelo económico, porque ideológicamente ya no les cabe, ya no lo pueden hacer, ¿okay? Se vuelve este odio rancio, mal direccionado hacia el Estado. Entonces,
A mí lo que realmente me preocupa es si Obama y todos los candidatos demócratas neoliberales después de Reagan fueron los que provocaron el fenómeno Trump. Lo que me preocupa es lo que viene después del fenómeno Biden. O sea, después de Biden, después de otra etapa de neoliberalismo, donde ya la desigualdad se hizo peor, la recuperación económica viene lenta, donde todos los movimientos progresistas son puramente simbólicos. O sea, dime realmente en qué mejora la condición de vida de las personas. Y ayer estaba viendo un video de todos los indigentes que están viviendo abajo de puentes en Oakland. O sea, perdón, pero parece Brasil, ¿eh? O sea, parece México, parece Guatemala. O sea, parece Haití, güey. O sea, literal, son filas y filas y filas de tiendas de campañas y casitas de cartón de gente viviendo en la calle, en Oakland. O sea, el fenómeno Chicago ahora es más común en muchas metrópolis americanas. Y obviamente, ¿por qué la importancia de Estados Unidos? Estados Unidos sigue siendo una de las fuerzas hegemónicas del mundo. China ahorita ya le está ganando en algunos ámbitos, pero Estados Unidos sigue siendo una de las fuerzas hegemónicas del mundo. Y marca la pauta con el dólar, marca la pauta con la bolsa de valores, marca la pauta con el SPAY, o sea, con las transferencias bancarias. Entonces es importante lo que pasa en Estados Unidos porque afecta al resto del mundo. Y justo, o sea, nuestra responsabilidad ahorita es pensar qué tenemos que hacer, o sea, qué es lo que tiene que pasar para realmente cancelar un apocalipsis. Con este pensamiento, y no les quiero poner demasiado paranoia, pero tienen que considerarlo. Existe la probabilidad de que el próximo Hitler ya esté vivo y que se estén repitiendo las mismas condiciones que dan a luz un nuevo tipo de fascismo. Como pasó en Europa en su momento, ahora está pasando en América, en Latinoamérica y Norteamérica. Y eso me tiene bastante, bastante preocupado. Pero bueno, es martes, va empezando la semana, hay que motivarnos, mentalidad de tiburón, cómanse sus almendras, repitan que todo va a estar bien, que todo se puede siempre, que todo está en ti, que nada de lo que está pasando fuera de ti realmente te debería importar, que tú solo puedes dominar tu estilo de vida teniendo la actitud correcta. Crean en Dios o en una bola de espagueti en el espacio o en Cthulhu, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de teología es válida en este momento para negarse la realidad. Salud, buen martes.